A ver, ¿qué pasa cuando la fe, así, en mayúsculas, choca de frente con la cruda biología? O cuando una promesa divina nada menos, tarda tanto en llegar que la impaciencia humana dice, hasta aquí hemos llegado y decide tomar el control. Pues de eso va todo esto. Hoy nos metemos de lleno en una de las historias más crudas de todo el Génesis. Un auténtico drama familiar cuyas consecuencias, de alguna manera, siguen resonando hoy en día. Ahí está la clave. Esta es la pregunta que de verdad late en el corazón de Génesis 16. Y ojo que no es una cuestión teórica, para nada. Es la historia de una decisión concreta, tomada en un momento de pura desesperación, que va a poner en marcha, una cadena de acontecimientos que literalmente va a cambiar la historia para siempre. Vale, pues entremos en materia. Para entender la que está a punto de liarse, primero tenemos que ver la presión que se estaba acumulando. Esto es como una olla a presión, de verdad. Por un lado, una promesa increíble y por otro, un reloj biológico que no para de hacer tic-tac. A ver, recordemos un poco. Justo antes de esto, en el capítulo 15, Dios sella un pacto con Abraham bajo un cielo lleno de estrellas. Y no le dice, bueno, a lo mejor tienes hijos. No. Es una garantía divina en toda regla. Tu descendencia será tan incontable como esas estrellas. Quedémonos con esto, porque es el cimiento sobre el que se va a construir y también a derrumbar todo lo que viene ahora. Pero claro, aquí es donde la promesa celestial choca de morros con la realidad más terrenal y más dura. El sueño de tener un heredero se da contra un muro, una barrera biológica que en aquella época parecía absolutamente definitiva. Para Abraham y para Sarai, el camino natural para que llegara ese milagro estaba simple y llanamente cerrado. 10 años. Pensemos un momento en esto. Una década entera. 10 años viviendo en esa tierra prometida, esperando y esperando que la promesa se hiciera realidad. Hay que imaginarse lo que es eso, ¿eh? Cada día, durante 10 años, levantarse con la misma pregunta en la cabeza y acostarse sin la respuesta. Dicen que la fe mueve montañas, y es verdad, pero es que 10 años de silencio, eso puede desgastar la fe más fuerte hasta dejarla hecha polvo. Y claro, es justo en ese punto de quiebre, en ese cruce de caminos entre la fe ya agotada y la frustración más absoluta, donde la iniciativa humana dice, mira, si Dios no se da prisa, ya nos encargamos nosotros. Vale, y ahora, un momento, porque para entender lo que viene tenemos que quitarnos las gafas del siglo XXI. La idea que tiene Sarai, que a nosotros nos puede sonar rarísima o incluso inmoral, era en realidad una práctica social y legal, ojo, totalmente aceptada en la Mesopotamia de la época. O sea, no era un plan loco. Era una solución práctica, una solución culturalmente válida para el problemón que tenían. Y escuchemos bien las palabras exactas de Sarai, porque tienen tela. Ella no le consulta a Abraham, no le pregunta, ¿qué te parece si? No. Ella le da una instrucción. Es un acto que sí nace de la desesperación, pero que se ejecuta con una sensación de control. En vez de esperar a ver el cómo de Dios, ella decide poner en marcha su propio cómo. Un plan basado en las costumbres de su mundo, en lo que ella conocía y podía controlar. ¿Y Abraham? Pues Abraham, el mismo hombre que había hablado cara a cara con Dios, en lugar de aferrarse a esa promesa increíble que había recibido, pues cede, acepta la solución de su mujer. Y lo hace con un silencio que lo dice todo. Un silencio que nos revela que su propia fe, después de 10 años, también estaba empezando a resquebrajarse. Bueno, pues como era de esperar, las consecuencias no tardan en llegar, pero ni un segundo, vamos. Ese plan humano que parecía tan lógico, tan controlado, se viene abajo casi en el mismo instante en que empieza. A ver, la idea sobre el papel era sencilla. Conseguir un heredero y con suerte recuperar la armonía familiar. Pero la realidad, claro, fue mucho más complicada. Fijaos, en el momento en que Agar se queda embarazada, la dinámica de poder en esa casa cambia por completo. De repente, la esclava es la que lleva al heredero, y con ese nuevo estatus empieza a mirar a su ama, Sarai, con desprecio. Lo que iba a ser la solución se convierte en el origen de un conflicto, amargo y muy personal. Y aquí viene lo más irónico de todo, ¿verdad? Sarai, la que había ideado todo el plan, es la primera que, en cuanto las cosas se tuercen, va y le echa la culpa a Abraham. La fractura ya no es solo entre las dos mujeres, no. La grieta se abre de par en par en el corazón del propio matrimonio. Y la respuesta de Abraham es para analizarla. Básicamente se lava las manos por completo. Abdica de toda responsabilidad. En lugar de proteger a Agar y a su futuro hijo, lo que hace es desentenderse y decirle a Sarai, es tuya, haz lo que quieras, le da carta blanca para todo. El resultado, como podéis imaginar, es tan inevitable como trágico. Sarai maltrata a Agar, y esta, que está embarazada, que ha sido utilizada y ahora es maltratada, se convierte en una fugitiva, sin derechos, sin protección, nada.
y huye al desierto, que en la Biblia es casi siempre un símbolo de muerte, para escapar de la crueldad que se ha desatado en el mismísimo campamento de la promesa. Pero es justo aquí, en el momento más bajo de la vida de Agar, en su soledad más absoluta, en su desesperación, es aquí donde la historia da un giro teológico que lo cambia todo. A ver, quien se encuentra con Agar no es un ángel cualquiera, un mensajero sin más. La Biblia lo llama el ángel de Jehová, una figura súper misteriosa que habla como si fuera Dios mismo, en primera persona. Los teólogos llaman a esto una teofanía, o sea, una manifestación visible, directa, de Dios. Y paremos un segundo a pensar en la magnitud de esto. Esta revelación tan increíble no ocurre en un templo, ni se le da a un rey o a un gran profeta, no. Se le da a una esclava egipcia, una fugitiva, sola, en medio del desierto. Y aquí pasa algo que es sencillamente asombroso. Dios le hace una promesa directamente a Agar, a ella. Una promesa, eso sí, con un sabor agridulce que parece casi un eco en negativo de la que recibió Abraham. Le dice que su hijo, al que llamará Ismael, que significa Dios oye, será padre de una gran nación. Pero y aquí viene lo duro. Su vida y la de sus descendientes estará marcada por el conflicto. Es una bendición, sí, pero envuelta en una realidad muy cruda. Y entonces, justo entonces, llegamos al que para mí es el punto clave, el corazón de toda esta historia. Agar, la esclava, la marginada, la que no era nadie para nadie, hace algo que casi nadie se atreve a hacer en toda la Biblia. Le pone un nombre a Dios. Un nombre que no saca de un libro, sino de su propia experiencia. No es un título teológico, abstracto. Es un testimonio que sale de las entrañas. Tú eres El Roy, el Dios que me ve. Su asombro tiene que ser total. Ahora he visto al que me ve. Pensemos en lo que significan esas palabras. En su momento de mayor invisibilidad, cuando todos la habían usado, despreciado y echado, Dios la vio. Se sintió reconocida, vista, por el Creador del universo. Es sin duda uno de los momentos más conmovedores de todo el libro del Génesis. Aunque la historia de Agar no termina aquí, este encuentro en el desierto con el Dios que ve es el verdadero clímax. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? ¿Qué lecciones podemos aprender de un relato tan denso y tan profundamente humano? Pues los temas que tocas son profundos y, la verdad, universales. Por un lado, está clarísimo que es una advertencia sobre lo peligrosa que es nuestra impaciencia, sobre las consecuencias terribles que tiene intentar echarle una mano a Dios con nuestros propios planes. Pero por otro lado, y esto es quizá lo más importante, la historia nos revela a un Dios que se fija en los que nadie se fija, en los que la sociedad ignora, y nos enseña que, muchas veces, los encuentros con lo divino más bestias, más transformadores, no ocurren en la cima de una montaña, sino en lo más profundo de nuestros propios desiertos. Pasan los siglos, y de repente el apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, recupera esta historia y le da una vuelta fascinante. La usa como una alegoría potentísima. Para Pablo, Agar y su hijo, Ismael, vienen a representar el esfuerzo humano, el intento de ganarse el favor de Dios cumpliendo la ley, un camino que, según él, solo lleva a la esclavitud. En cambio, Sara y su hijo Isaac representan la promesa, una promesa que no se recibe por méritos, sino por pura gracia, por un regalo divino. Y ese camino, dice Pablo, es el que lleva a la auténtica libertad. Pero, a ver, incluso si dejamos la teología a un lado por un momento, la historia sigue siendo un espejo brutalmente preciso de la condición humana. No hace falta ser creyente para ver aquí dinámicas que son universales. Los celos que nacen de la inseguridad, las luchas de poder dentro de la familia y sobre todo esa búsqueda desesperada de dignidad de alguien que está en la posición más vulnerable posible. Y así, esta historia, que ocurrió hace casi 4000 años, aterriza de golpe en nuestro presente con esta pregunta, que es súper urgente. Ante nuestras propias esperas, ante esos anhelos que parece que nunca llegan, ¿qué hacemos? ¿Tiramos por la calle de en medio y forzamos un resultado con nuestras propias manos? ¿O aprendemos a confiar en un proceso que no podemos controlar? La respuesta que demos, como ellos descubrieron de la forma más dura, no solo define nuestro presente, sino que puede dar forma a nuestro futuro de maneras que ahora mismo ni nos podemos imaginar.